Hay algunas cosas de don Andrés, eh, no son freak, son algunos aspectos de su personalidad. Andrés Bello era, tenía una capacidad muy grande para trabajar y concentrarse en los distintos trabajos que se le encomendaban. No es que fuera un trabajólico, era una persona que sistemáticamente trabajaba, tenía ciertos horarios. Por ejemplo, después de comer, almorzar en realidad, en donde él almorzaba fuerte, es decir, con platos, eh, no un simple arroz con un bistec a la plancha, si me explico, o una Sí. ensalada, sino que platos sazonados, platos fuertes. Era muy dado de retirarse en las tardes, después de almuerzo, a su biblioteca y según él, eh, a fumar, fumaba un puro habano, y a leer. ¿Y qué es lo que leía según su propia declaración? El código de las siete partidas, lo leía después de almuerzo. ¿Por qué? Porque él decía, riéndose, que el código de las siete partidas resultaba ser siempre un muy buen digestivo. Uf. Bueno, Ay, por eso después de la comida. claro, claro. Ahora, don Andrés no era una persona que hiciese una vida social muy activa, eh, lo que llamaríamos hoy en día un socialité. A veces tenía que concurrir a algunas recepciones, pero no le gustaba. En más de una ocasión, esto lo recuerda Miguel Luis Amunátegui en su biografía de Andrés Bello. Amunátegui fue discípulo de don Andrés. En una oportunidad estaban en una recepción y don Andrés se le acerca a Miguel Luis Amunátegui y le dice, por favor, sáqueme de aquí. Vamos a Uf. conversar de cualquier otra cosa más entretenido de lo que en este minuto estamos hablando entre otras personas. Es decir, una conversación frívola, que son las conversaciones que se dan en este tipo de reuniones, no le atraía, así que le solicitó a Estaba Munátegui, aburrido ya él. Sí. sáqueme de aquí. De hecho, su mujer en otra oportunidad, muchas veces don Andrés iba a misa porque era creyente practicante, católico practicante. Muchas veces don Andrés iba a misa con su mujer o salían a dar un paseo por las calles de Santiago. Y su mujer se encontraba con distintas personas que saludaban a don Andrés o que la saludaban a ella, y ella se detenía, conversaba con estas personas, eh, pedía distintas razones de distintos hechos, y a don Andrés eso lo desesperaba, porque no era para ese tipo de chip. Entonces, muchas veces su mujer, después que terminaba de haber conversado con Pedro, Juan, con la señora Juanita, eh, la señora le decía, don Andrés, me contaron esto. ¿Cómo es que tú no me lo habías dicho? Y don Andrés Bello, que no era dado de ese tipo de conversaciones, le decía, mira, no lo sabía, me lo estás contando tú recién ahora. Ay, Así es que, así. sí, claro. Así que no era muy dado a ese tipo de actividades sociales. Era más solitario Era, entonces él. no sé si solitario, toda persona, en todo caso, toda persona que lee, toda persona que escribe, es en alguna medida algo solitario. No hay que olvidar que tanto la lectura hoy como la escritura son actividades que se hacen en solitario. Eh, Ahora, don Andrés también fue muy preocupado de su familia y lamentablemente le tocó en suerte que muchos de sus muchos hijos fallecieran antes que él. Y eso a él le producía un desgarro emocional muy grande, porque tenía un apego con sus hijos. Claro, no era para eh, menos. Sí. no, claro. Así es que, bueno, son algunos aspectos relacionados con esto. Don Andrés, por otro lado, no era un hombre de carácter, lo que no significa que fuera un hombre que se doblegara frente al poder. Hay muchas personas que piensan que don Andrés eh, era un individuo que frente al poder dejaba hacer.
Yo no comparto mucho esa visión, que es algo simplista. Eh, Bello, para empezar, nunca se involucró en la política contingente nacional. No hay que olvidar que él fue senador hasta los días de su muerte, pero no participaba en la reyerta política del día a día. Ese tipo de discusiones, ese tipo de conversaciones políticas no le interesaban. Le Estaba interesaba como el detrás de aspecto, bambalinas. no, ni siquiera, no era persona que hiciese manejos políticos. Él estaba para otras cosas, para pensar el país, para pensar en pro del bien común, no en la reyerta política del día a día. Esto es importante porque uh, estamos hablando, ojo, de su personalidad, de su carácter. Hay un caso que yo siempre he sacado como ejemplo. Poco antes de que Chile declarara la guerra a la Confederación Perú-Boliviana, que estaba en ese momento encabezada por Santa Cruz, hubo una reunión de ministros y una reunión de gobierno ampliada en el Palacio de la Moneda. No, no era el Palacio de la Moneda, era antes del Palacio de la Moneda, en donde está hoy el Correo Central, era donde estaba antes la dirección del gobierno, acá en Santiago. Y esa reunión en que estaba el presidente del momento, Prieto, fue encabezada, y era que no, por Diego Portales. ¿Qué es lo que Portales sostenía? Que no se podía dejar que la Confederación Perú-Boliviana siguiese existiendo. ¿Por qué? Porque era una amenaza geopolítica para la sobrevivencia comercial y política de Chile. Por consiguiente, para resolver el conflicto de ese instante, Portales era de la idea de declarar la guerra. Muchos de los que allí estaban no se atrevían a llevarle la contraria al todopoderoso ministro. Bello, sin embargo, habló y fue su idea respecto a que primero había que concluir todas las tratativas diplomáticas posibles para solucionar el conflicto. Si estamos hablando de vía diplomática, estamos hablando de una vía pacífica, de una vía en donde impera el derecho, Claro, no, no la guerra eh, al tiro en el no fondo. como la guerra. Sí. Y bueno, lamentablemente, la posición de don Andrés no prosperó. Evidentemente, Diego Portales no le hizo caso. Y don Andrés salió sumamente preocupado de esa reunión. ¿Por qué? Porque con su postura independiente se había enfrentado directamente con Portales. Y Portales en ese momento era el que hacía y deshacía en el país. Y estuvo sumamente preocupado, tan preocupado de haberle llevado la contra al superministro, que llegó un momento, pensó seriamente en que parece que se tendría que ir del país para no tener que soportar la ira de Portales. Esto lo supo Portales, y en una carta Portales le dice, no a Bello, sino que a alguien que había oído esto de don Andrés, esta preocupación, que no se preocupara a su compadre. Bello y Portales eran compadres, de hecho. Que no se preocupara. Básicamente Portales decía, una cosa es que él y yo en este sentido opinemos distinto, pero que no se preocupe. ¿Por qué? Porque Portales reconocía en Bello una persona de un calibre intelectual de tal magnitud que podía ayudarlo, y de hecho ayudó al país a gobernar y a prosperar. Fue fundamental por casi 3 décadas hasta su propia muerte. Fue subsecretario, lo que hoy es ser subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores por 20 y tantos años, si no recuerdo mal. Es decir, pasaban los gobiernos y pasaban los ministros y el subsecretario, Bello, Continuaba. se mantenía ahí mismo. Eso nos dice algo. Eh, Distintos personajes de distinto color político, a pesar muchas veces que lo criticaron y lo criticaron muy mal,
le tenían un profundo respeto. Lastarria, José Victorino Lastarria, que se encontraba en las antípodas políticamente hablando de don Andrés, y Lastarria que lo criticó y lo destrozó. A pesar de todo eso, don José Victorino le tenía profundo respeto a Bello. También Francisco Bilbao. No hay que olvidar que Bilbao era todavía, eh, lo diremos así, más izquierdista que Lastarria. Bilbao tenía ciertas concepciones de un primitivo socialismo. Y Bilbao, sin embargo, le tenía profundo respeto y aprecio intelectual a Bello. Así que eso te demostrará que don Andrés tenía en su momento una aceptación muy general en cuanto a su calidad, no solo humana, sino que lo más importante aún, su calidad intelectual. Hoy, incluso, hoy, eh, es una figura que con matices los historiadores y juristas de los distintos ámbitos políticos respetan. Hay algunos que lo critican, pero son la minoría. Si pudiéramos hacer un catastro, yo te diría casi con certeza que la enorme mayoría lo respeta, a pesar de que pueden disentir de sus ideas políticas.